Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Y tenemos también a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Un poquito más tarde, que ha tenido un tema personal, va a venir, o sea, va a incorporarse también José Paunero. Hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de temas políticos, pero bueno, también, por supuesto, de temas económicos, como no puede ser menos en Economía Directa. Tenemos el del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña. Tenemos cómo está evolucionando la opinión de la ciudadanía en materia política. Vamos a comentar sobre ello. Vamos a hablar también de los datos de empleo que han salido hoy. Estamos grabando a día 2 de marzo y acaban de salir hace escasos minutos los datos de empleo numéricamente buenos, muy buenos. Sigue, no solo continúa la tendencia de fortísima creación de empleo, sino que incluso aumenta esa tendencia en una décima en el mes de marzo. Y también vamos a hablar algo de qué implica esto de crecimiento de la economía. Hablaremos también de pensiones, de manifestaciones de jubilados. Parece que se le revelan al PP sus bases, porque recordemos que casi la mitad de los jubilados han llegado a votar al Partido Popular. ¿Qué está pasando? Se le están revelando al PP sus bases, no se le están revelando, pues parece que un poquito sí. Y por último hablaremos de la noticia política de la semana, incluso diríamos del mes, que es la muerte del icono republicano, del republicanismo de derechas, que es Antonio García Trevijano. Bueno, empezamos con el tema de Cataluña y Jordi, adelante, coméntanos, ¿qué nos dice este estudio este trabajo, este documento del Centro de Estudios de Opinión? Bueno, el CEO sería el equivalente, no exactamente, pero podría ser el equivalente al CIS catalán. Y bueno, realiza una serie de estudios, algunos son mensuales, otros trimestrales. Y en este en cuestión se realiza el estudio sobre el clima político en Cataluña. Se realizan algunas preguntas que se pueden comparar con la serie histórica que se viene realizando desde el año 2005 al respecto, y que son bastante ilustrativos de cómo está la situación en estos momentos, porque el estudio se realizó después de aplicarse el artículo 155, con lo cual, de hecho, las preguntas para el estudio se hicieron a lo largo de enero de este año y se han publicado la semana pasada. Hay muchas preguntas, se realizan muchas preguntas a los encuestados, pero bueno, vamos a hablar de las más importantes, las más reveladoras. En una de ellas se les pregunta: ¿cree usted que Cataluña ha conseguido, y tienen que completar, un nivel de autonomía suficiente, demasiada autonomía, un nivel insuficiente de autonomía? Y lo que se ve es que la mayoría de ciudadanos catalanes consideran que lo que Cataluña ha conseguido en estos momentos es un nivel insuficiente de autonomía, el 60%. Sin embargo, ese 60% ha bajado 4 puntos, más de 4 puntos, desde octubre del año pasado, desde que se realizó el referéndum. Si vemos la serie histórica, hay algo curioso, y hay algo que hasta cierto punto es lógico. El nivel más bajo de este porcentaje de población, es decir, el nivel de población más bajo que consideraba que se había alcanzado un nivel insuficiente de economía, fue en el año 2006. De autonomía, ¿no? Sí, que consideraban que había un nivel bastante suficiente de autonomía o un nivel suficiente de autonomía, es decir, que estaban contentos con la situación de la incardinación de Cataluña en España. Ese nivel era el más favorable para la estabilidad de España en el año 2006. Es decir, en el momento de apogeo de la burbuja económica. Con lo cual, yo diría que hay un componente derivado de la crisis, el que estamos viendo en la situación catalana, porque ha pasado
de un 52, 53%, 51% en el año 2005 a un 72% que se alcanzó en el anterior referéndum, no este de octubre del año pasado, sino en el anterior, el que realizó Artur Mas, que en aquellos momentos ya pasó a 72% la gente que estaba insatisfecha, ¿no? Aún así hemos visto cómo baja 4 puntos respecto a octubre del año pasado. Luego se les pregunta, ¿cree que Cataluña debería de ser que un Estado independiente, un Estado dentro de una España federal, una comunidad autónoma, una región de España? Y vemos que un 33% responde que debería ser un Estado independiente, un 19,4% debería ser un Estado dentro de una España federal, un 36% una comunidad autónoma y un 6% una región de España. Pero luego se les pregunta, bueno, vamos a ver, vamos a simplificar la cuestión. ¿Cataluña debería ser un Estado independiente? ¿Debería ser un país independiente? Un 53% responden que no y un casi 41% responden que sí. Esto ha bajado considerablemente porque en octubre del año pasado, de la serie histórica, fue uno de los pocos picos históricos desde que se hace esta encuesta en que en Cataluña había más independentistas que no independentistas. En aquellos momentos, en octubre del año pasado, llegó al 48% frente al 43%. Es decir, los favorables por la independencia han bajado 8 puntos respecto a octubre del año pasado. Esto, a mi modo de ver, lo que muestra es un cansancio en la tensión generada. Ya ocurrió durante el plan Ibarretxe. No se puede mantener a la población en una tensión constante. Hay cierto momento que si no tienes éxito, eso se diluye. Y eso no quiere decir que se acabe, porque en otro momento histórico volverá a renacer ese pico, pero en estos momentos se nota una ciudadanía que está cansada. Y luego vemos un proceso de decantamiento extraordinario en el voto. Cuando se les pregunta a la gente si son favorables de que Cataluña sea un país independiente y se le ve a quién han votado, en Ciudadanos prácticamente casi el 100%, si se tiene en cuenta el margen de error, si se suma aquellos que no saben o no contestan y los que dicen que no debería ser un país independiente, prácticamente la totalidad de los votantes de Ciudadanos están en contra de que Cataluña sea un país independiente. Ocurre lo contrario con las CUP. Prácticamente todos los votantes de las CUP son favorables de la independencia. En el PSC, lo mismo. Prácticamente todos los votantes del PSC no son favorables a la independencia. Y por eso el PSC se ha convertido en un partido más pequeño, porque ha perdido esa transversalidad. Era un partido que tenía, aunque cueste creer a muchos ciudadanos españoles, había un porcentaje de votantes del PSC que eran independentistas, al mismo tiempo que había un porcentaje de votantes de CiU que no eran independentistas. En CiU ha pasado lo mismo. Los votantes no independentistas prácticamente han desaparecido y hemos visto este proceso de decantamiento, excepto en Podemos, donde sí que hay una parte de votantes independentistas. En Podemos lo que vemos es que hay un 23% de ciudadanos, de votantes de este partido, que se consideran que prefieren que Cataluña sea un país independiente, y si añadimos a ellos los que no sabrían qué responder, se va prácticamente a un tercio. Hay un tercio de votantes de Podemos que se encuentran en estos momentos o bien favorables a la independencia o que no están del todo decididos sobre cuál debería ser la situación de Cataluña respecto a España, ¿no? Entonces, lo que muestra es una situación muy difícil para el partido, porque tener dentro de sí a un tercio, depende de cómo se sumen los datos, entre un cuarto y un tercio de votantes que estarían a favor de la independencia, les pone en una situación complicada. Y yo lo que creo que ha ocurrido es que parte de los votantes del PSC que eran independentistas han acabado en Cataluña en Podú Comem, Cataluña en Podú
en Comú Podem, y es una situación muy difícil porque un 33% es un porcentaje de independentistas alto, pero 2/3 de los votantes de Podemos no son independentistas, que es aún mayor. Con lo cual Podemos en Cataluña está en una situación complicadísima, complicadísima cómo va a salir de ese embrollo. Bueno, Carlos, adelante. ¿Qué piensas tú de todos estos datos tan interesantes que nos ha comentado Jordi? A ver, empezamos por Podemos. Ay, sí, Podemos ¿cómo solo. no? Sí. Por Podemos no podemos. A ver, Podemos está en una situación complicadísima y no solo en Cataluña, ¿no? Con esta esquizofrenia es un partido nacional, pero los Podemos catalanes nos queremos ir, ¿no? Aquí en España les van a restregar hasta la altura que quieren independizar, quieren separar una parte de España. Con lo cual, vistas las cantidades de banderas que hay en los balcones de Madrid, pues es muy mala cosa. O sea, esto es una metedura de pata que se lo van a restregar hasta que desaparezca. Y de hecho, Hasta que desaparezca. ¿Tú crees que va a desaparecer no, Podemos? No, no creo. creo que llegará, que será el final de la nueva izquierda hundida, pero eso será todo, ¿no? Ahí los vamos a tener. Y más que se unieron con los restos de Izquierda Unida. Entonces, pero vamos, que esto les va a pasar factura a nivel nacional porque, bueno, en Cataluña puede haber independentistas, pero es que fuera de Cataluña no hay ningún independentista. ¿Mm? O sea, lo cual nos lleva al punto número 2, que es la mala gestión del Partido Popular de esta crisis, ¿no? A ver, yo ya dije el principio es hace más de 2 años, que aquí había que haber metido el 155 a machete, pero entonces, ¿tal? Entonces, bueno, yo creo, y mucha gente de mi profesión cree que el lugar de un loco es el manicomio, ¿no? Lo digo por los independentistas. Entonces, si yo llego a ser el juez, me voy con un forense al Parlamento a hacer reconocimientos in situ. Entonces, todo el que, bueno, pues muestre estos síntomas de demencia va al manicomio, pero que tengan fe, o sea, los independentistas tienen que tener fe en la medicina moderna, en muy poco tiempo van a estar bien en la calle y sin ganas de montar la matraca y perfectamente funcionando y haciendo sus labores normales, porque la medicina moderna los va a arreglar y tal, después de salir del manicomio, obviamente. De todas maneras, Carlos, ya sabes que mi opinión no es esa para nada. O sea, yo pienso que lo que ha pasado en Cataluña es simplemente una reacción pues a un régimen del 78 que está totalmente podrido, que no da ningún indicio de que se pueda regenerar desde dentro y, en fin, luego ha habido también ahí unos oportunistas que se han aprovechado de ese sentimiento popular, de ese sentimiento de identidad que hay en las calles para manipularlo en su beneficio. Pero bueno, que aquí tenemos un régimen del 78 que está podrido y que somos muchísimos los que no nos gusta y que algunos de ellos pueden decir que tiramos por la calle en medio y se van, y a mí eso no me parece que sea de manicomio, me parece... hombre, ¿sabes? Sí, pero Sí que te concedo que es irracional, porque la probabilidad de que el régimen del 78 no reaccione con una violencia extrema en caso de necesidad y con siempre una violencia controlada, porque la ha tenido controlada en todo momento, pero ha reaccionado con la violencia, con la justa que le ha hecho falta para dominar el problema, y la probabilidad de que eso no ocurriera pues me parece que era nula. Entonces aquí nos pensábamos, digo, esta gente sabrá lo que hace, algo tendrá en la cabeza, algo estará pensando. No tenían ni idea de nada, no tenían ningún apoyo de nadie gordo, de nadie en el exterior. No tenían o sea, eso era imposible en las circunstancias. De verdad, si hubiéramos sabido los pocos apoyos que tenían en el exterior, hubiéramos dicho desde el principio que esto era todo pues un disparate lo que estaban haciendo, porque el régimen del 78 los iba a aplastar, como así ha ocurrido. Pero, Juan Carlos, ¿no crees que lo más irracional de todo no era tanto esperar que no hubiera violencia o, digamos, una cierta reacción autoritaria, como esperar de que el mundo iba a venir a
apoyar la independencia de Cataluña. Bueno, pero a saber, lo mismo por alguna cosa de tipo geoestratégico, había alguna potencia importante que le interesaba. Pues yo lo que pensaba, digo, oye, lo mismo estos tíos se han hablado con gente gorda en Estados Unidos y estos han pensado que les interesa tener un paraíso fiscal en el Mediterráneo. Pero ¿qué van a hablar? No habían hablado con nadie. Hombre, habrían hablado con alguien, pero desde luego que no tenían ningún compromiso en firme, eso seguro. Entonces, bueno, pues resulta que aquí nos hemos encontrado unos tíos que resulta que han lanzado a una buena parte de la población catalana a un lugar que no iba a una cosa que no iba a ninguna parte, pues se ha demostrado quién tenía la fuerza. A ver, ¿puedo seguir? Vale, estoy un poco de acuerdo contigo, pero es que una cosa es irte del régimen del 78 como ente político y otra cosa distinta es irte de España. Sí, porque el régimen... Sí, pero si yo lo entiendo, y a mí tampoco me gusta que España se disgregue en unidades políticas diferentes, no me gusta, pero yo puedo llegar a entender que determinadas personas que tienen un sentimiento identitario fuerte catalán, pues en un momento dado, vista cuál es esta locura en la que está metida el régimen del 78 y esta podredumbre, pues digan, pues ahora cogemos y nos queremos largar de España. Yo lo puedo llegar a entender, aunque evidentemente yo no soy catalán y no lo puedo compartir. Exacto, bueno, al caso, el PP que tiene juristas a punta pala no ha podido o no ha querido, o las dos cosas, o no ha debido tramitar ni la orden internacional contra Puigdemont ni contra Ana Gabriel. Y no lo han hecho porque jurídicamente, con la legislación internacional y de los países receptores, esto se lo iban a tirar y el PP se iba a convertir en el hazmerreír, pero galáctico, ¿no? Entonces esto, bueno, nos debería hacer pensar qué tipo de gente es este partido. Pues ya lo ves, una gente a la que le está retirando a marchas forzadas el apoyo a la oligarquía económica española. Ese tipo de gente es. No lo sé porque no hemos hablado con la oligarquía, pero bueno. Bueno, pero hay bastantes indicios de que es así. En este caso, lo que está aquí es que los catalanes, con su mafia local de los Pujoles y tal, han visto que España es caballo perdedor, han visto las cuentas, probablemente han oído nuestro programa en el pasado y se han dado cuenta que esto es un caballo perdedor y que mejor irse, ¿no? Eso es lo que en definitiva está psicológicamente debajo de sus procesos mentales, de locos, claro, entiendo yo. O sea, si ellos quieren hacer un referéndum de anexión a Portugal, tienen todo mi aplauso, pero así no, así no. Creo que en lugar de un loco es el manicomio. Bueno, es que lo que había que haber hecho es, desde mi punto de vista, ellos tenían dinero. De verdad, la única cosa racional que podían haber hecho en vista de que no tenían apoyo exterior, tenían dinero, pues lo que tenían que haber hecho pues es, de la manera que fuera, pues yo qué sé, montar fundaciones republicanas en España, dotarlas de presupuesto, pues para intentar pues que el régimen del 78 tuviera una posibilidad de regenerarse y de que romper con el pasado, de romper con esos problemas tan grandes que tiene de corrupción. De una gente que tiene muchísimo poder y que lo único que quiere es su beneficio personal y el beneficio del grosso del país pues les da igual y son capaces de vender a su padre, a su madre y hasta a su abuela que está en el cementerio con tal de salir beneficiados. Y es que esa es la oligarquía que tenemos aquí en España. Bueno. Sí, pero vamos que al caso, que tal y como se están planteando las cosas con los jubilados, luego lo vamos a ver. Sí, ahora, sí, vamos a pasar ya de tema porque... los populares se van a quedar con el voto de los acérrimos y de los tontos tontisordos. Pues si queréis, antes de hablar del tema del empleo, aunque lo habíamos pasado como... lo habíamos puesto como segundo tema, yo creo que es mejor hablar primero del tema de los jubilados. Y Carlos, ¿qué le está pasando al Partido Popular con los jubilados? A ver, cuéntanos, desde tu punto de vista. Claro, o sea, básicamente que no me creo las encuestas, pero en todas ellas hay una tendencia que es la bajada de intención de voto hacia el Partido Popular. Eso es innegable. Y un cierto cansancio.
Porque vosotros veis que ha habido mejora económica. Yo aquí en el centro de Madrid veo que muy poca o ninguna o incluso un ligero empeoramiento de la coyuntura. Entonces, sobre Moncloa, esta gente, los políticos, pues pierden. Ya sabemos que existe el síndrome de la Moncloa. No, esta gente se aíslan de la calle y de hablar con la gente. Van en sus vehículos blindados con guardaespaldas y chofer. Entonces, ellos viven en una realidad paralela. Por eso se llama el síndrome de la Moncloa, un cierto enloquecimiento del personaje que en cada momento es presidente del gobierno, ¿no? Entonces, esta gente, bueno, pues encargan en, en estudios, ¿no? Que la mayoría de los sociólogos, como no son tontos, tratan de comerles la oreja a los políticos, ¿no? Y les dicen más o menos lo que les gusta. Pero ya se está viendo que aparece en el futuro del PP la sombra de la UCD. Ellos, o sea, porque eso ya hace falta ser tonto de baba para no verlo. Y eso ya les preocupa. Y más cuando esta semana todos los jubilados, que son su granero y su base electoral de fuerte, que de hecho los jubilados españoles son el grupo electoral que ha capeado mejor la crisis. Hay estudios que lo demuestran. Bueno, pues se les están amotinando los jubilados en demanda de mejores condiciones. Entonces ya en Moncloa ya ha debido ser el pánico total. No me lo quiero ni imaginar. Y por ahí deben ser las cosas. Debe haber una cierta aprensión de futuro en Génova y en la Moncloa, sí. Me figuro que sí, que ellos están viendo que se les hunde el cotarro, que van a la baja, que su artefacto Podemos también va a la baja y sin embargo Ciudadanos y el PSOE suben. Entonces, así es como lo veo yo y tal. Y bueno, pues las medidas que están tomando, como siempre, como en los casos de las extracciones, son poco y tarde y mal. Y vamos a ver dónde y tal, porque podría ser que hubiera elecciones anticipadas el año que viene. No es Bueno, de descartar. no sé yo, ya sé que tú no te crees las encuestas, pero vamos, lo No, poco que nos podamos creer de las, yo que sí me las creo un poco más, creo que al PP no le conviene mucho ahora mismo, convocar elecciones. no, pero el año que viene, A lo mejor sí, ya veremos cómo va la cosa, pero tiene que cambiar mucho la tendencia. la coyuntura mundial, que le deberíamos dedicar un programa, que las bolsas americanas se están ablandando peligrosamente, ¿eh? Sí, ya lo he visto, que esa recuperación después del mini crash ese de principio de mes se ha abortado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya hablaremos de ello porque las bolsas van a dar muchísimo que hablar este año, ¿eh? O sea, que vamos a tener ocasiones múltiples de hablar de las bolsas. Bueno, Jordi, ¿qué piensas del tema? ¿Qué le está pasando al PP con los jubilados? Porque ya vimos en la semana pasada, creo que fue en nuestro programa, estuvimos hablando del problemón que está teniendo del último CIS y de cómo el PP, pues resulta que está perdiendo claramente apoyos entre los jubilados, le están yendo, cosa que no le había pasado hasta ahora. Bueno, antes que nada, señalar cuál es qué es lo que reclaman esos votantes jubilados, ¿no? Los jubilados lo que están reclamando es que las pensiones se actualicen cada año al nivel de aumento del IPC, ¿no? Eso significa que debería acabarse con el aumento de las pensiones un máximo del 0,25%, que es lo que vienen aumentándose en los últimos años, que hasta estos momentos, debido a la deflación que está habiendo en España, pues no habían perdido poder adquisitivo. Pero esto va a dejar de ser así, porque este último año ya cerró la inflación, si no recuerdo mal, en el 0,6, y vamos a ir a inflaciones que deberían aumentar por encima del 1%. Y yo creo que lo que quiere en el fondo el Partido Popular y en parte también el PSOE es que las pensiones vayan perdiendo poder adquisitivo a través de la inflación. Es decir, que se ajuste el problema de pensiones que hay en este país de esa forma, ya que el bajarlas o congelarlas sería un golpe electoral, sobre todo a su base, que sería tremendo, ¿no? Porque si uno analiza cuál es el perfil de votantes de cada partido,
hay datos tremendamente curiosos. ¿Vosotros sabéis cuál es por nivel de ingresos, sabéis cuál es el votante de Izquierda Unida y Podemos más común? No, no, de Izquierda Unida, claro, es gente de clase media alta, sí, 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 por De Izquierda supuesto, Unida y y Podemos. con formación universitaria, y sí, sí, muy por encima de lo que es la media del país, sí, sí. Así es. Los votantes de Izquierda Unida y Podemos, incluso antes de fundirse, eran votantes con nivel de estudios mucho mayor que la media. O bien licenciados universitarios o bien con formación de posgrados y doctorados universitarios. Es decir, y también son votantes con unos ingresos per cápita bastante superiores a la media. Con lo cual, hay cierto cliché que dice que el votante de Podemos o el votante de Izquierda Unida es un parado o un obrero que no tiene para pagarse el café del bar. No, 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 ese no es el perfil del votante en estos momentos de Podemos. Ni siquiera es un votante que no ha podido acceder a estudios. Es un votante que está bien formado, que conoce cuáles son los problemas políticos de su país y es un votante que no tiene problemas económicos. Y si uno se para a analizarlo, hasta cierto punto es lógico. Porque alguien que es un doctorado universitario, es alguien que tiene una gran formación, puede haber hecho introspección de cuáles son los problemas del país. Con lo cual, eh, ese perfil que dice que aquellos que van a votar a Podemos son aquellos que están peor dentro de la economía española, no es adecuado a la realidad. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a cuál es el votante mayoritario entre los parados, el votante mayoritario entre los parados es el PSOE. El PSOE. Entre los jubilados es extraordinariamente alto el votante para el Partido Popular. Y claro, en un nivel de voto al Partido Popular entre los jubilados que dependiendo de la elección se mueven entre el 32 y el 55%. Entre el 32 y el 55%. Uh, ¿Qué va a hacer el Partido Popular en esta situación? Si estas manifestaciones que han empezado a partir de convocatorias de sindicatos y de organizaciones más bien de izquierdas, si se extiende al resto de jubilados, si ese clima se extiende, ¿qué van a hacer? Mi opinión es que van a acabar cediendo. Van a acabar cediendo y van a aceptar que las pensiones aumenten al nivel del IPC, porque no tienen otra solución, no tienen más graneros de votos. Sí, pregunta Jordi, ¿y de dónde van a sacar el dinero? Pues yo te digo lo de Zapatero, dinero hay. Que para eso está ahí papá Draghi detrás y luego va a estar el otro, que el otro se las da de duro, pero va a hacer lo mismo que Draghi, si no al ¿Quién es tiempo. el otro? ¿Quién es el otro? Biedman, el que va a suceder a Draghi. Ya, Perdonad, que no lo digo de broma, ¿eh? Por cierto, sí. que aviso a todos los oyentes desde aquí, oportunidad magnífica de inversión. Cuando se empiecen a jorobar las cosas y Biedman diga que no va a hacer nada, la gente que apueste a favor de la deuda pública española e italiana, porque no aguanta más de una semana Biedman. Entonces esa va a ser una semana maravillosa para invertir y para ganar dinero, apostando a favor de eso, de la deuda pública italiana y española, porque a Biedman, vamos, le van a dar por todos lados cuando el tío diga que aguanta. Bueno, perdonad, que, que aparte de eso, que ya va a haber muchas ocasiones para decirlo y lo digo medio de broma, ya lo sabéis y ya lo saben los oyentes. Venga, adelante, Carlos. Es que no sé dónde estaba, vamos. No, estábamos Bueno, hablando que de no, dónde iba a salir el dinero para la subida de las pensiones. sí, pero no, es que el problema es un poco más complicado que eso. El problema es que imponen las reglas es Tito Trump, ¿no?
y sus chicos Exactamente. de la Reserva Federal. No las pone Vietnam, no las pone Draghi. Por eso te digo que le van a dar por saco a Biedman, porque le van a llamar a capítulo de Estados Unidos. Claro, es lo que ocurrió la última vez, cuando la Unión Europea, a través de Alemania, puso a España contra la pared, llamó Obama a Angela Merkel y vamos, el problema se solucionó en un día. Claro, claro. Bueno, pero recordad, vamos a recordarle una vez más lo que pasó, porque la cosa fue realmente complicada y fue una nueva batalla, esta vez en el mundo financiero entre Estados Unidos y Alemania. Y Alemania una vez más salió derrotada, pero vamos, de una forma estrepitosa, porque es que los americanos lo que hicieron fue dejar sin dinero a los bancos alemanes, sin dólares. Y cuando cuando los bancos alemanes se quedaron sin dólares, pues Merkel cogió, arrojó la toalla, arrojó el albornoz, se quedó en pelotas y le dijo a Obama: haz lo que quieras, que yo ya no puedo hacer absolutamente nada y aquí se va a hacer lo que tú digas. Pues claro. Perdona. Sí, los que reparten. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Ha salido una música, ¿no? No. Que los que reparten juegos son los que deciden qué se hace son los americanos y todos los demás son comparsas. O sea, por cierto, un lector nos decía la semana pasada que todo el dinero, la mayoría del dinero, después de la crisis ha sido de creación privada. Stephen Roach, que se ha apodado el economista más influyente del mundo, dice que en uno de los últimos artículos dice que los bancos centrales conjuntamente han creado 9.9 billones de nueva liquidez de distintas monedas al cambio en dólares, mientras que la producción total se incrementa en solo 2,5 billones de dólares. Tiene bibliografía adicional en el libro de la Nueva Depresión de Richard Duncan. Es muy exhaustivo al respecto. Y entonces, las políticas las decide tal. Y entonces aquí ya hay un serio problema para pagar lo que hay los funcionarios y las autonomías, que parece además que Montoro quiere subir los sueldos a varias categorías funcionariales. Entonces yo no sé cómo lo va a financiar. O sea, lo de Tito Draghi, pues mientras esté Draghi, que por cierto se va este año, ¿no? No sé si es a finales de año o a primeros del que viene, a lo mejor tú lo sabes, Jordi, pero vamos, le quedan unos meses aún. Y bueno, va a ser muy divertido porque a Biedman yo anticipo que le van a recibir los mercados, pero vamos, con fanfarrias le van a recibir. El tío va a tener una entrada triunfal irónicamente, claro. Bueno, eso va a ser divertidísimo, por lo menos para los que somos analistas económicos. Lo que va a pasar en el BCE cuando ocurra. Va a ser divertido las consecuencias de la próxima crisis. Bueno, eso ya no, pero el ver cómo determinados planteamientos que se hacen de cara a la galería pues resultan apaleados por la realidad, eso va a ser muy divertido, ¿eh? Sí. Con Luis de Guindos testigo. Luis de Guindos, vamos, Biedman va a aprender muchísimo de Luis de Guindos, entre otras cosas, pues cómo lustrar los zapatos del jefe con la lengua. Eso Luis de Guindos es un auténtico experto en ello. Claro que el jefe Luis de Guindos tiene más jefes y tiene más práctica. Biedman va a tener más fortuna porque tiene menos jefes, pero va a tener que hacer el mismo aprendizaje que Luis de Guindos. Bueno, en fin. Sé que por eso, bueno, resumiendo, que no sé de dónde van a sacar el dinero para la próxima subida de las pensiones. Pero vamos a ver, Carlos, si yo siempre digo lo mismo, esto se trata de un problema de llegar a un acuerdo generacional en que, o sea, el sistema de pensiones no es un sistema de capitalización, no es que los pensionistas reciban por lo que han ahorrado durante su etapa activa, eso no funciona así, es un sistema de reparto y eso lo sabe todo el mundo y lo demás pues es una pequeña estupidez que le cuentan a la gente. O sea, entonces, en una sociedad que realmente funcionara de una forma democrática, habría un acuerdo generacional y la gente
O sea, se acordaría qué porcentaje de los ingresos de los jóvenes, de la población activa, va a parar a los mayores para que los mayores puedan tener una vida digna, en la confianza en que la siguiente generación va a hacer lo mismo con los que ahora trabajan. Pero claro, es que las cosas en el régimen del 78 no funcionan así, las cosas funcionan de una manera completamente diferente. Entonces, el dinero hay o no hay, pues hay en función de ese acuerdo y de la cantidad de ingresos de la población activa que se dediquen a cubrir las necesidades de la población dependiente, como son los niños, como son la gente que no se puede valer por sí misma y entre ellos, pues la gente mayor, los ancianos. Bueno, Jordi, no sé si quieres añadir algo más sobre esto. Bueno, yo lo que creo que es que al final es eso, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de qué porcentaje del PIB se quiere dedicar a cada cuestión. Pero bueno, dentro de la Unión Europea yo creo que va a haber un límite que nos va a venir desde fuera. Y ese límite se va a establecer no solo de acuerdo a cuestiones económicas, sino también de acuerdo a cuestiones políticas. Yo creo que si ha hecho Podemos por Rajoy, es darle mucha más manga ancha para poder amenazar a la Unión Europea para que no le establezcan las restricciones que le establecieron a Portugal, a Grecia o a Chipre. Ese ha sido el principal mérito de Luis de Guindos y ha sido debidamente recompensado por ello, por lo bien que lo ha hecho de cara a que España no le dé problemas a la Unión Europea. Y bueno, y yo creo que dentro la fábrica de billetes la tiene el Banco Central Europeo y España también ha sido recompensada por no darle, o sea, no solo Luis de Guindos, sino que España ha sido recompensada por eso, por no darle problemas a la Unión Europea con su fábrica de billetes. Tienen. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre el tema, Carlos o Jordi. No, está bien. Pues si queréis pasamos al tema del empleo. El empleo aumenta la creación de empleo en febrero del 3,4 al 3,5 en tasa interanual. Y bueno, yo creo que el análisis es el mismo modelo de crecimiento. Continúan las caídas en investigación y desarrollo, continúa el mismo modelo de creación de empleo de baja cualificación, empleo pues muy estacional, un empleo pues muy precario y muy mal pagado. Ya lo sabemos lo que está ocurriendo, pero eso no quita para que efectivamente pues esté habiendo una fortísima creación de empleo que de alguna manera pues está sirviendo pues para que mucha gente pase de tener una situación desesperada pues a una situación, aunque precaria, pues por lo menos mínimamente tolerable. Ese, digamos que es el análisis que yo hago de lo que está pasando. ¿Por qué está ocurriendo desde mi punto de vista esta creación de empleo tan fuerte? Pues porque no hay restricciones fuertes desde el punto de vista financiero, es decir, no tenemos problemas reales de liquidez en la economía española, gracias al Banco Central Europeo, y hay una infrautilización tan brutal de los factores en la economía española, el primero, el factor humano, por esa altísima tasa de desempleo que tenemos, pero también el capital físico. Las fábricas pues tenían una tasa o sea, una utilización bajísima. Hace 4 años estaba por debajo del 70%, que es una capacidad bajísima, una utilización de la capacidad productiva bajísima, y todo eso pues ha hecho que la economía española, una vez que han desaparecido esas restricciones de liquidez, pues reaccione de una forma muy brusca con una reactivación de la actividad económica y por lo tanto creación de empleo. Por lo menos ese es mi análisis. Méritos del Partido Popular, pues aparte de lo que hemos comentado antes de hacer que la Unión Europea nos facilite esa liquidez, pues poco más. Bueno, Jordi, no sé qué nos tienes que decir del tema este del empleo. Adelante. Bueno, si vemos la comunidad que ha aumentado más la creación de empleo es las Islas Baleares. Creo que lo dice todo. Sí, turismo. Sí, es el turismo, el sector terciario. Vemos cómo esto se está trasladando clarísimamente al mercado de alquiler.
cómo los precios de alquiler en las ciudades están aumentando muy fuertemente. Baleares, Jordi, la comunidad autónoma donde más están aumentando los precios del alquiler, ¿eh? Doy el dato, para que veas cómo coincide. También, claro. Es que cuando la gente... Yo creo que también lo que ocurría es que había mucha demanda embalsada. Es decir, hay gente, una parte de la población que en los últimos años no ha podido independizarse cuando ya estaba en edad de hacerlo, cuando ya tenía todas las piezas colocadas, tenía la edad adecuada, tenía pareja, tenía ciertos ahorros, y no podía hacerlo porque no tenía una fuente de cash flow, porque no tenía trabajo. Con lo cual, en estos momentos, si han encontrado un empleo, aunque sea precario, aunque sea mal pagado, en estos momentos toda esa demanda envasada tiene que salir. Tiene que salir al mercado, se tiene que alquilar más apartamentos, lo hemos visto en las cifras de aumento de compras de coches en los últimos años, hemos visto también el aumento en el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos también en los gastos de restauración, que a su vez repercute este mayor gasto en restauración en la contratación de empleo en estos sectores, que son sectores con un nivel de trabajo mal pagado, pero muy intensivos en mano de obra. Con lo cual, al final, es lo mismo que nos llevó hasta aquí, lo mismo que nos llevó hasta la crisis, ¿no? Demanda interna, sector servicios, muy intensivos en empleo, y eso se acaba trasladando en que la tasa de paro va a ir bajando, pero lo que no me cuadra de todo esto es lo que viene a continuación, y es esto que nos están intentando vender, que esta subida de empleo va a crear una burbuja inmobiliaria. Con estos sueldos no va a haber ninguna burbuja inmobiliaria. Lo que vamos a ver es que va a haber una parte de la población que va a querer vivir en las ciudades. Vemos que ya no es una cuestión económica, es una cuestión también social del mundo en el que estamos viviendo en estos momentos, y esto va a empujar al alquiler, va a empujar a que los precios de alquiler en el centro de las grandes capitales, especialmente las 10-12 ciudades más grandes de España, esos precios van a subir. Esos precios van a subir, y lo que van a hacer es que se contagien los alrededores de esas ciudades. Pero vamos, el modelo es el mismo. Sí, Carlos, adelante. Es que yo no creo que está habiendo una mejora en el empleo, ¿eh? O sea, pues ya digo que por Madrid y por el centro está otra vez empeorando, no demasiado, pero está empeorando el ambiente. Y por otro lado, recordar que el empleo es un indicador atrasado del ciclo económico. Cuando se crea mucho empleo es el final de un ciclo económico. ¿Sí? Entonces, no lo sé yo, esta situación. Pero llevamos ya con esta creación tan fuerte de empleo casi 4 años, Carlos. Bueno, y sin casi 4 años llevamos. Vale, pues nada, vale. El mundo es maravilloso. No, si yo no digo eso. Pero si yo no creo que el Partido Popular lo esté haciendo bien, ¿eh? Yo creo que lo está haciendo mal, y lo he dicho. Pero lo que no se puede obviar es que una economía con una infrautilización tan grande de los factores productivos como era la española a finales del año 2013, pues en el momento en que desaparece el estrangulamiento de la liquidez, que es lo que pasó, pues tiene que reaccionar con mucha fuerza. Es que ahora que puede reaccionar dentro de lo que es su marco, un marco muy restringido de una economía pues de muy poco valor añadido, salarios muy malos, empleo muy malo, precariedad. Eso es lo que yo digo, pero no se puede obviar que se han creado 2 millones de empleos, Carlos. Es que yo creo que eso es evidente. 2 millones de jornales. Sí, empleo malo. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, con otra salvedad, que muy poca gente ha reparado en ella, que el efecto de las primaveras árabes ya se está desapareciendo, y entonces dentro de muy poco ya no vamos a tener tanto turismo. Entonces aquí hay que mirar muy bien las cuentas, porque me parece a mí que las cuentas no salen. Yo no estoy tan seguro de eso tampoco, Carlos, porque es que si tú miras cómo está aumentando el turismo a nivel mundial, se ve que en España está aumentando, me parece, si no recuerdo mal, casi todos los años ha aumentado un poquito por debajo de la media mundial.
Es decir, que España simplemente lo que está haciendo es más o menos conservar la cuota mundial del sector turístico. ¿Qué es lo que está pasando también en el sector exterior, en las exportaciones? España está manteniendo la cuota del sector exterior, que no es poco, tal y como está el mundo pero vamos, que ¿hasta qué punto esto que estamos viendo es efecto de las primaveras árabes? Pues hombre, un poquito sí, pero yo creo que desde mi punto de vista es exagerar decir que lo que está pasando con el turismo es solo efecto de eso. Yo creo que hay también una dinámica de que las clases medias europeas y mundiales, pero sobre todo las europeas, se han recuperado mucho en los últimos años y por lo tanto pues esa gente viaja mucho más y entre los destinos estrella pues está España para toda esa gente pues porque tienen un clima asqueroso en sus países y lo que están buscando es un sitio con clima bueno como España para relajarse y para pasarse unos días buenos. A ver, Si respecto a la lo vemos, recuperación que... Adelante. pero es que lo vemos en el número de ventas de coches. De todas las compras que uno puede hacer en su vida, después de una vivienda es el más fuerte, el más costoso, el que más dinero invierte. Uno al cabo de su vida se compra 3, 4 coches y se gasta pues alrededor de media. Habrá gente que se compre vehículos por debajo del valor medio, ¿no? Pero acaba invirtiendo alrededor de 100.000 euros en coches a lo largo de su vida. Y vemos cómo este año, hasta octubre de 2017, interanualmente, había aumentado un 6,7%. Casi en 2 dígitos estamos. Es que una economía que funciona tan mal no sube, no aumenta la venta de coches a ese nivel. Sí, sí, está claro que está habiendo una reactivación económica. Ahora, yo creo que tenemos una debilidad extrema ante cualquier shock exterior, eso hay que ser conscientes de ello. Y luego también de cara al futuro, pues no estamos preparando absolutamente nada. O sea, el mundo está cambiando a toda velocidad. Hay montones de sociedades que se están incorporando montones de países cuyas poblaciones se están incorporando a los sectores de renta media y renta media alta. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez vamos a tener mayor competencia y aquí nadie está preparando nada para ese mundo que tenemos ya encima. Estamos dormidos en los laureles pensando que aquí el mundo de la felicidad y Tito Draghi y el dinero que viene del BCE y qué. Y cuando venga lo que tiene que venir, ¿qué va a pasar aquí? O sea, pues resulta que vamos a volver a tener otra crisis brutal, que resulta que poco a poco vamos a seguir teniendo una decadencia de nuestro sistema productivo porque estamos en la zona que va a tener mayor competencia. O sea, nuestros productos, los que producimos, van a tener cada vez mayor competencia porque hay cada vez más países que se están incorporando a ese tipo de economía que es la que puede competir en ese tipo de producción. Y en lugar de intentar, mediante acciones de las administraciones públicas, básicamente, que nuestro sector productivo evolucione hacia un tipo de producción de mayor valor añadido, pues resulta que no estamos haciendo absolutamente nada y eso va a pasar una factura impresionante. Y luego el sector exterior, que tenemos una deuda de 1 billón de euros fosilizada ahí, y eso nos convierte en una economía extremadamente vulnerable. Bueno, Carlos, no sé si quieres comentar algo más. Sí, 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 sí. A ver, habéis dicho la recuperación económica que lleva a aumentar las vacaciones y la venta de coches. No estoy de acuerdo. El lunes un artículo de US Today que contaba las peripecias de los graduados americanos en 2009 y 2010 matándose por los pocos empleos cualificados disponibles. O sea, eso, número uno. Hace un mes, un artículo verdaderamente deprimente y terrible, americano también, no recuerdo si era US Today, que contaba las historias de los setentañeros americanos que tienen que vivir en su coche y ir llevando paquetes en los almacenes y en los supermercados, irse moviendo de ciudad en ciudad. Y es un artículo que, por lo deprimente, no lo recomiendo a la gente que se lo busque, ¿no? Entonces, no sé de qué, francamente, me decís recuperación mundial, yo no sé de qué me estáis hablando.
No lo sé, o sea, por muchos Estamos esfuerzos. hablando, estamos hablando de la economía española y bueno, a mí me parece que la situación comparada en 2013 es evidente de que hay Pero una el fondo de recuperación. la crisis no es mucho decir, Hay, más. hay una recuperación, a mi modo de ver, evidente de la economía española. Evi- Hay que decir que no es una situación estructural y que no se ha cambiado el modelo productivo de este país y que, tal como ha dicho Juan Carlos, pues estamos pendientes de que pueda haber una crisis económica a nivel global y que nos va a llevar con ello porque nuestra industria no es sólida. Y este tipo de creación de empleo que se basa en poco valor añadido, en empleo poco cualificado, en bajos sueldos, etcétera, en el momento en que hay una crisis mundial, nos lleva a un nivel de paro otra vez del 25%, pero en estos momentos, coyunturalmente, lo que se ve en los últimos 3 años es una clara recuperación, a mi modo de ver. Bueno, pues si queréis ya tratamos, aunque sea más brevemente, el último tema del día, que es el tema político de la semana, o probablemente incluso más de la semana, del mes, diría yo, que es la muerte de uno de los marginados del régimen del 78, el republicano de derechas por excelencia, un personaje importante en la transición que, y en las postrimerías también de la lucha antifranquista, que fue Antonio García Trevijano. Jordi, qué valoración haces tú de la desaparición de Antonio García Trevijano? Que debo decir que tuve la fortuna, porque fue una persona de un gran interés, de conocerle bastante a fondo durante unos meses, hace unos años, en 2011. Adelante, Jordi. Bueno, yo creo que ha sido probablemente el intelectual republicano, si no el más importante, uno de los más importantes de los últimos 40 años en este país, sin ningún tipo de duda. Es una persona que fue clave en la transición, que estuvo muy relacionado a cómo nace el país, a cómo la prensa, a la evolución de la prensa después de la muerte de Franco y cómo, bueno, sus teorías, hay parte de la población de este país que lo sigue con fervor. Él era un gran defensor del abstencionismo y es un gran defensor del cambio de régimen en España, ¿no? Es un republicano convertido. Yo creo que ha dejado un vacío en una parte de la sociedad que necesitamos un referente cultural para cambiar, para cambiar este régimen desde una perspectiva más conservadora en cuanto a lo político. Carlos, ¿tú sobre qué valoración haces de la desaparición de García Trevijano y de su figura? A ver, mi padre lo conoció y lo trató porque era de más o menos de su misma edad. Entonces yo no lo he conocido y tal, y bueno, yo he oído debates de él. No es tan mal, pero creo que bebe mucho ideológicamente en la escuela elitista de principios del siglo XX. Pareto, ni Michels y Mosca. Entonces, Sí, bueno, él, pues él- él siempre los mencionaba, ¿eh? sí, no, 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 no lo sé. Yo, Sí, sí, yo te lo bueno, digo porque hablé mucho con él y siempre los mencionaba. y tal, y bueno, pues en España hace falta más gente que piense y menos gente que ladre consignas. Eso, y menos gente que siga el furbo. Y sé que esto me va a ganar muchas antipatías, pero es que es así. Bueno, yo desde luego pienso que García Trevijano, para mí, es el exponente por antonomasia de lo que es la tradición liberal española del siglo XIX a nivel intelectual, en el que eso se traduce, pues evidentemente, a día de hoy, pues en un republicanismo que podríamos llamar de derechas. La verdad es que a mí me gustaría, por lo menos a nivel ideológico, que toda la derecha española fuera como García Trevijano. Se ha criticado mucho, pues la deriva autoritaria que fue tomando su discurso en estos últimos años, especialmente respecto al tema catalán, y desde luego y también la hostilidad manifiesta que demostró respecto al 15M, que fue lo que finalmente
pues me llevó a cortar relación con él a principios del año 2012. El, yo debo decir que para mí esto fue claramente pues un problema de una persona muy mayor que se había vuelto intolerante, cada vez más intolerante, y que siempre tuvo un carácter muy complicado, porque él a nivel personal también se le ha criticado mucho, pero yo creo que los problemas que tuviera a nivel personal, que los tenía y muy graves, y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, pues tampoco deben influirnos a la hora de valorar pues que su mensaje ideológico, pues es un mensaje que, vuelvo a repetir, ojalá toda la derecha española fuera así, porque nos iría muchísimo mejor de lo que nos va actualmente. Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema. No, yo la verdad es que no he leído su obra, no he tenido mucho contacto con él. He seguido, le escuché los últimos años en los diferentes programas, no solo en su propio podcast, sino los programas de radio que él o bien dirigía o de alguna forma era el responsable. Y me ha parecido una persona con un bagaje cultural profundísimo, Así es. con, con a mi modo de ver, es un demócrata que lo que pretendía era mejorar lo que hay, no pretendía ningún tipo de revolución, ningún cambio, ningún cambio diría extraordinariamente alto, simplemente conseguir algo mucho mejor, pero dentro de lo que ya había. Simplemente, yo como lo veo, él buscaba conseguir un país más libre que un país. Sí, Jordi, tenemos ahora un pequeño problema con el sonido. A ver. Yo creo que él buscaba un país que consiguiese quitarse de encima esos ramalazos autoritarios, decimonónicos, franquistas, pero al mismo tiempo, reitero lo que digo, yo creo que no era el tipo de persona que buscaba un cambio estructural para volver este país, no sé, una sociedad similar a la que podía buscar Podemos o No. un cambio realmente. Las implicaciones de su sistema político implicaban necesariamente el mantener, pues, un poco lo que son las relaciones de poder dentro de la sociedad, ¿eh? O sea, él, aunque decía que no, pero para mí lo que era su defensa del sistema mayoritario estricto con distritos uninominales, para mí implicaba, pues evidentemente, que esto acabara en un bipartidismo, inevitablemente, y luego siempre cualquier ataque que implicara o que no implicara, o sea, cualquier política que no implicara un respeto máximo a la propiedad privada y absoluto, pues él demostraba una hostilidad total hacia cualquier política que tocara en algún momento la propiedad privada, que al fin y al cabo eso está recogido en la Constitución, el que la propiedad privada esté supeditada al interés social, eso él no pensaba que no debía existir jamás. Y una persona. Ya que habéis mencionado la Constitución es tan ambigua que dentro de la Constitución se puede calzar una ley que diga una cosa y otra ley que diga lo contrario. Efectivamente. O sea, claro, hay que tener en cuenta la situación de esos años, que la situación que había en el mundo. En Italia estaban el apogeo de los años de plomo con la extrema derecha y estaba la operación Gladio en el mundo y tal había que parar a los soviéticos y tal. Entonces, bueno, pues la UCD hizo una constitución que era lo bastante ambigua para, según las circunstancias, poder decir una cosa o decir la contraria. No, o sea, en ese sentido, la Constitución es bastante chapuza y tal. Entonces es una cosa que ya se está viendo que habría que reformar porque el sistema español tiene gravísimos fallos estructurales. No sé si queréis lo vemos en otro programa. Sí. Ya se nos está acabando el programa de hoy y yo creo que es un tema tan amplio y tan interesante que habrá que tratarlo. Sí, perdona, Jordi, adelante. Sí, que yo quiero destacar una característica importante de él,
que parece que es innegable su valentía, porque es una persona que coordinó encuentros de comisiones obreras durante el franquismo, que nunca tuvo miedo a decir lo que pensaba y a enfrentarse a quien se quería enfrentar, evidentemente teniendo las ideas que tuviera. Bueno, y le metieron en la cárcel cuando fue necesario meterle en la cárcel para evitar que estorbara y que fuera un obstáculo para ese enjuague que fue la transición. Ellos estaban preparando esta transición asquerosa que tuvimos con Felipe González y con Santiago Carrillo. Él era un estorbo y le quitaron de la circulación durante los meses que hizo falta para cerrarlo todo, y ya cuando salió luego le montaron el tema de Guinea, se lo sacaron y ya terminaron con su carrera política. Eso está claro. Ha sido una persona perseguida. Es una persona perseguida por el régimen porque era un personaje, era alguien que era incómodo y era valiente. Sí, así es. No era una persona funcional a la gente que de verdad tiene el poder en España. Y él lo sabía, porque es una persona que estuvo con Don Juan, tuvo muchísimo trato con Juan Carlos. Cuando vio que el padre del rey emérito pues tomaba una deriva que no le interesaba a él, pues se volvió republicano, y desde esa posición republicana, que todo el mundo tiene derecho a evolucionar, y él desde entonces demostró que era republicano hasta las últimas consecuencias, pues luchó por un país diferente, un país que yo creo que hubiera sido mucho mejor, repito, si la derecha española hubiera sido como era García Trevijano. Bueno, Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Jordi, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. No, nada más. Muchísimas gracias. Joséan pensábamos que iba a llegar, pero finalmente se ve que se le han complicado las cosas y no ha llegado. Muchas gracias desde aquí, Joséan. Has hecho el esfuerzo, pero no has podido. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web, colectivoburbuja.org. Quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja ya sabe que entre en nuestra página web y rellene el formulario. Los medios de comunicación que no tenemos financiación de cosas raras necesitamos vuestro apoyo. Hasta el próximo día.